Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y tenemos nuestra cita con la palabra de Dios y algo que recordar o aprender. He estado leyendo estos últimos días el libro de Génesis, los primeros capítulos, y especialmente en el capítulo 5 de Génesis se da una lista de los hombres, cómo fueron naciendo y los años tan largos que vivieron. Pero hay palabras que sobresalen, dice, nació, vivió, engendró y murió. Es todo lo que se dice de algunos de ellos. Lo que sobresale pues son los años tan largos. La mayoría del capítulo 5 andan en los 900 años. Usted se preguntará, ¿pero de veras serán años como los nuestros? Sí. Lo que pasa es que Dios tenía que darles bastante tiempo para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Si se hubieran ido a la velocidad de cada 9 meses un bebé, o cada 9 meses un bebé, todavía estaríamos quizá en el huerto del Edén. Pero Dios permitió que vivieran largo tiempo. Y durante ese largo tiempo tuvieron hijos e hijas. Pero especialmente sobresalen algunos de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Génesis se nos habla ya no de Caín y Abel, sino de Set. Es el tercer hijo. Pero dice la palabra de Dios que fueron los días de Mahaleel, 895 años. Los días de Jared, en el versículo 20, fueron 962 años. Los días de Matusalem, que es el hombre que más ha vivido, 969 años. Y luego aparecen dos personajes importantes que se les recuerda, no solamente por los largos años que vivieron, sino por algo que dejaron, a un legado. Por ejemplo, Noé, ya en el capítulo 6, nos dice que Noé fue escogido para que construyera un arca. Y Noé, hay algo de él que sobresale en el versículo 8 del capítulo 6. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si se va a decir algo de Noé, sí, se va a hablar del arca, se va a hablar de los animales, se va a hablar del diluvio, pero en medio de todo eso lo que sale es halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el caso de Enoc dice en el capítulo 6, pero versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Pero luego dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahora, en medio de todos estos hombres que vivieron 800, 900 años, surge Enoc y solamente vive 365 años. Pero hay algo de Enoc. 3 palabras quizá o 4, pero que nos dejan un testimonio precioso. Dice en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Y allá en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Ahora, sí lo vamos a recordar con los demás. Vivió, engendró y murió, pero Enoc sobresale porque es diferente. Enoc no murió, Enoc fue trasladado, el Señor lo tomó y se lo llevó. Dice ahí en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios con él. Estaba pensando hace un tiempo acerca de los epitafios que uno lee
en los cementerios. Alguien quiere poner unas palabritas recordando al papá o a la mamá o al hijo o a algún ser querido. Pero es interesante, ¿qué epitafio más bonito podría ser este? Al caminar usted entre los pasillos del cementerio, encontrar en medio de aquellos que tienen fecha de cuándo nacieron y cuándo murieron, que pudiera usted leer algo que diga, Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios, nada más. ¿Cómo anda su caminar? Desde la mañana que usted despierta, tiene usted que empezar dándole gracias a Dios por el año más o por el día más. Si está cumpliendo años, pues usted le da gracias por los años que ha vivido. Pero si no es su cumpleaños, creo que la gratitud tiene que sobresalir. Señor, gracias porque me das un día más. Y ese día está por delante. No podemos hablar del pasado porque ya es historia. El presente se está formando. Pero de esto depende cómo va a ser el futuro. Así que usted, por ejemplo, ¿qué le pondría como epitafio en la tumba? Yo creo que este es un epitafio precioso. Caminó Enoc con Dios. Caminó Roberto con Dios. Caminó María con Dios. Nada más. Creo que nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios. ¿Qué es lo que el Señor espera de mí en este día? Ya llevamos unas horas despiertos, algunos ya desayunaron, otros están preparando el desayuno, pero ya cuando usted abre la puerta para salir al trabajo, a la escuela o donde usted vaya, ¿cómo va a ser su caminar durante este día? Quizá al subir al carro, lo primero que encuentra es que el carro no arranca, que como que se le acabó la batería. Y eso ya lo puso a usted de malas. ¿Qué reacción va a tener? Pongamos que ya arranca y se va. Pero ya en el camino se le atraviesa algún imprudente y por poco choca y usted ahí va, por poco también pierde su santidad, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Y caminó Enoc con Dios. Que al final del día usted puede hablar de la misericordia y de la fidelidad de Dios, pero más que todo, que pueda usted hablar de lo que usted hizo con Dios, de lo que usted, el lugar que usted escogió para Dios en este día, llegando al trabajo. Si llega un poco tarde, me llama pensando qué excusa va a dar, que se le olvidó algo. A mí se me olvida muy seguido. Por ejemplo, me vengo corriendo ya para llegar a la oficina para poder grabar. Y ya que llego me acuerdo, ay, mi teléfono lo dejé en la casa y tengo que mandar a alguien que vaya a la casa por él. Pero esa ir a la casa y regresar ya me atrasa un poco. Pero, ¿qué retrasos tiene usted en el día? Puede usted llegar al final del día y decir, Señor, gracias porque caminé contigo en este día. El deseo de mi alma era agradarte, era hacer lo que a ti te agrada, es hacer lo que tú esperas de mí. Sí, se hablará de que nació, engendró y murió, pero ¿qué pasó en ese tiempo? Ahora no estamos viviendo tantos años. Creo que ahorita andamos en los 100, 110, 115, pero no mucho más. Pero ¿cómo caminamos en esos años? Cuando Jacob llegó frente a Faraón, recuerda, Faraón le preguntó cuántos años tenía, y él dice que mis años han sido 120, pocos y malos. Ese era su resumen. ¿Cómo ha sido su caminar en este día, en esta semana, en este mes? Ya estamos a medio mes. ¿Cómo corre el calendario, verdad? Ya estamos en el mes de marzo. Pero, ¿cómo ha sido su caminar durante este tiempo?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿qué decimos de este joven del Salmo 1? Antes dice, en su ley medita de día y de noche. A ese varón del Salmo 1 se le recuerda porque meditaba en la palabra, estudiaba la palabra, posiblemente la memorizaba, pero más que todo la ponía en práctica. Y es bienaventurado. Y será, dice, como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así que, hermano, haga que su caminar sea un caminar que vaya dejando fruto, que vaya dejando cómo va usted a dejar el testimonio para la generación que viene. A veces pensamos mucho como padres, pues, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Y el hijo, pues, mal agradecido quizás, dice, no, ¿para qué estudio? Mi papá me va a dejar todo, el negocio, todo el dinero, y de ahí puedo vivir bien. Pero, ¿de qué nos vamos a acordar de usted con esa actitud y con esa conducta? Un hijo mal agradecido, un hijo que no supo valorar el esfuerzo de su padre, un hijo que malgastó lo que su padre le podía haber dejado. El hijo pródigo, lo leemos en Lucas. ¿Qué testimonio tenemos de él? Que se fue, malgastó su dinero, y cuando ya no tenía dinero, decía, sus amigos lo dejaron, él entonces empezó a buscar trabajo. Lo encontró apacentando cerdos, pero allá entre los animales, viendo lo que comían y todo, porque él deseaba las algarrobas que los cerdos comían. Y yo creo que leer una parábola, pero una gran lección. Dice que aquel hijo pródigo se da cuenta, volvió en sí y se dio cuenta que no estaba viviendo como debería de vivir. Estaba malgastando lo que su padre había trabajado y lo había pensado dejarle. Pero ahora él se lo estaba terminando todo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se da cuenta, pues, que su caminar no ha sido agradable, su proceder no ha sido agradable. Al final del día, al final de la semana, al final de la quincena, puede usted ver hacia atrás y ver qué tipo de caminar ha tenido, cómo han sido sus pasos delante de Dios. Enoc, pues, no tenemos mucha historia de él, pero lo poco que dice es suficiente. Enoc caminó con Dios y fue premiado. Enoc caminó con Dios y queda ahí entre los grandes hombres de Dios, no por algo que hizo material, sino por su proceder, por su vida. Así que, ¿cómo le van a recordar a usted? Dios, pues, quiere que nuestra vida sea agradable delante de Él y que los hombres vean nuestras obras buenas, dice allá en el Mateo capítulo 6. Y los hombres vean nuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No que lo tengan que recordar porque usted inventó algún aparato nuevo. Henry Ford inventó el Ford, el modelo T, y lo recordamos. Rockefeller lo recordamos por sus ayudas benéficas, cómo repartió su dinero. Misioneros, cómo murieron por la causa del Señor. Recordamos su vivir, pero más que todo, creo que el secreto está en cómo anduvieron con Dios, cómo anduvieron con el Señor. Así que hoy empezamos un nuevo día, estamos ya terminando la semana, pero digámosle, Señor, que esta semana, que este día va a llegar al final,
Puedo yo hablar de tu misericordia, de tu fidelidad, pero pueda también hablar de mi vivir, que yo anduve contigo en este día. De mi hablar, de mi vestir, de todo. Las relaciones en el trabajo, en la escuela, que agraden al Señor. ¿Por qué? Porque estoy caminando con Él. Que Dios pues le ayude y nos ayude, y que esa sea nuestra lección de esta mañana. Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame que otros vean, no las cosas que hago, sino simplemente vean que camino contigo. Dios le ayude y Dios me ayude a mí también, para que podamos juntos dar un testimonio a los que vienen atrás y puedan decir: René caminó con Dios, Caleb caminó con Dios, Betty caminó con Dios, y caminemos con Él. Les invitamos para que este domingo esté con nosotros y recuerde que ya en la semana que entra, el miércoles, iniciamos nuestra conferencia misionera, le llamamos así. Son 3 días que le dedicamos al Señor con un énfasis especial en misiones. Hay gente que ya está inscrita, otros no se han inscrito, pero pueden todavía hacerlo. El día de mañana o el día de domingo más bien, usted va a tener oportunidad de inscribirse y aprovechar. Y que Dios abra nuestros ojos, alcemos nuestra vista y veamos que la mies es mucha, los obreros pocos, y oremos que Dios envíe obreros a su mies. Recuerde, de miércoles a domingo, nuestra conferencia misionera. Muchas gracias a ustedes que nos han escrito, que nos han escuchado esta mañana. Estamos muy agradecidos, y más cuando nos mandan una notita. Que Dios les bendiga a ustedes también. Alfredo Hernández Sánchez, bendiciones, familia Torrefuerte. Patibó está viendo el video. Sara González Toía, buen día, querido pastor, bendiciones. Bonito viernes, Batibó otra vez, bendecido día, querido pastor. Siempre es bendición escucharle. Delmi Caleco está viendo el video. Irma Arguelles, Delmi Caleco también está atenta aquí en el mismo edificio. Gracias, Delmi, por escucharnos. Hanna, buenos días, bendecidos días, pastor. Le mandamos un fuerte abrazo. Y Rosy Goitia también. Y así uno por uno, Mónica Romero, Edith Torres. Muchas gracias por tomar un tiempecito para mandarnos una nota. La palabra de Dios ha sido compartida, muchas gracias. Y que Dios les bendiga a ustedes también. Eunice Ochicale, buen día, pastor, Miquel Eugelio y otros que nos han escrito y están orando por nosotros. Que Dios los bendiga. Y recuerde, el próximo viernes aquí lo espero. Y vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios.